Bueno, yo la verdad no sé cómo Celia pudo hacer ese reportaje que le exigió gran trabajo, ir a grabar y demás, porque tengo entendido que en estos días ella y varios compañeros de este plató abierto se dieron una escapada a un sitio maravilloso y yo la verdad no tengo claro cómo terminó esa actividad que estaban adelantando, porque según ellos estaban trabajando. José Ángel Leiras, Sí, tú eres responsable. Vamos a explicarlo Asúmelo. todo, sí. Vamos a explicar la intrahistoria de Plató Abierto. En este programa hay muchos problemas y falta de coordinación. Totalmente, Sí. totalmente. Porque yo no sé si es culpa vuestra No, de los yo creo que reporteros. fue culpa tuya, sí. Vosotros que no os enteráis. 3 reporteros que van a una misma cita, a un mismo reportaje. O bien la jefa, que a Se veces confundió, yo creo que sí, a es veces nada, no, sí. está un poco gaga, la tenemos un poco mayor y quizás envió a varios reporteros al mismo evento. Y uno está allí disfrutando del evento, sin comerlo ni beberlo, se encuentra con los reporteros de Plató Abierto. Todos nos tropezamos, todos nos encontramos. mira, todo menos mal que era una Vamos sidrería, a verlo. ¿verdad? Que Sí, era una sidrería. divertido. Oh, y lo rico que está la Qué sidra. Vamos a rico, verlo. qué rico. A ver si os enteráis. He venido a una sidroquedada. ¿Y qué es una sidroquedada? Pues un sitio donde queda la gente para tomar sidra. Y yo como buen asturiano, pues vengo todos los meses... Irene, ¿pero tú qué haces aquí? ¿Yo qué voy a hacer aquí? Pues venía a hacer un reportaje. ¿Celia? ¿Pero qué hacéis aquí? Pues yo veníamos a hacer un reportaje. Yo también. Bueno, anda, por lo menos no tenemos a José Ángel para controlarlos. Vamos a tomar unas sidras, anda. Venga, Venga, vamos a tomar una sidra, anda. No, yo tengo un hambre que me muero. A mí que... José Ángel. ¿Cómo que hacemos aquí? Este reportaje es mío. Pues yo, como buen asturianín que soy, me he venido a la sidroquedada. ¿Y vosotros? Yo también. Oye, no, pues yo si a mí no, me lo a ver, ¿Tenéis reportaje hoy? reportaje es mío. No, perdón, y este bebiendo... Chicos, silencio, tranquilos, chicos. Somos un equipo, ¿no? Pues que se note. 1, 2 y 3. ¡Equipo! ¡Desplegaros! Aquí están, el mejor equipo de reporteros de Localia Televisión, el de Plató Abierto, para mostraros que es una sidroquedada. Conectamos en primer lugar con Eduardo Rodríguez. Eduardo, ¿dónde estás? Bueno, José Ángel, pues estoy aquí escanciando sidra. ¿Por qué la gente escancia sidra? Pues mirar, desde esta altura la sidra coge fuerza y choca contra el vaso, que se llama espalmar. Produce un gusto y muy especial porque al chocar hay anhídrido carbónico, un gusto en las burbujitas increíble. Y limpio así para que pueda beber otra persona del mismo lado. Acabo de limpiar el vaso. Otra modalidad es también, si tenemos un barril o una pipa en este caso, pues echarlo desde aquí. Hay que afinar la puntería. Increíble. Y otro culete, muchas gracias, ¿eh? Ahora voy yo, ahí voy para allá. Bueno, José Ángel, te lo voy a dejar para otra ocasión. Devuelvo la conexión. Eduardo, tú no sabrás escanciar, pero es que está riquísima esta sidra asturiana. Otro de los productos asturianos que también están muy buenos son los choricinos a la sidra, qué ricos están. Celia Molina, están buenos, ¿eh? Pues sí, José Ángel, están tan ricos que me ha pillado comiendo que no he podido resistir la tentación. Novoa, ¿cómo se prepara este plato tan rico asturiano? Choricinos a las sidras, en crudo, básicamente lo cocemos en sidra, lo sacamos y lo dejamos enfriar. Después lo cortamos, 2 y medio por ración, y le echamos patata, sal gorda, pimentón y un poquito de aceite. Lo metemos a calentar al micro y simplemente. Y luego también tenemos otras comidas como el lacón y las patatas con queso de cabrales, ¿no? Y las patatas con queso de cabrales también las hacemos a la freidora. Después hacemos una salsa de queso con queso cabrales, un poquito de nata y se lo echamos por arriba, tipo brava. Yo creo que vamos a disfrutar de la comida, así que José Ángel, te devuelvo la conexión, que vamos a comer. Perdón, es que está tan rico, pero nos queda una tercera conexión. Tenemos a Irene Vega con mis paisanos, los asturianos. Irene, una Asturias patria querida, compañera. Oh. Pues claro que sí, José Ángel, porque los asturianos sí beben y comen, también cantan. ¿A que sí, chicos?
Somos una Asturias patria querida, Irene, y lo mejor para despedir este reportaje es invitaros a la próxima Sidro Quedada y despedirlo con sidra, sidra de mi tierra, sidra asturiana, compañero. Porque hicimos 4 el mismo reportaje. Lo bien que nos lo pasamos. Lo pasamos fenomenal. Y lo que vino luego. Y lo que vino luego. Lo de luego no se cuenta que es cuenta, secreto, no se cuenta nada. Mal no se lo pasaron. Y ¿Qué yo va? creo que más que una equivocación o un error de coordinación de nuestra aposta, directora, ¿verdad? Yo fue todo un ¿Qué acierto. va, Hay que qué va? repetirlo, ¿eh? Sí, cuando quiera cuando la sea. jefa, la jefa. Bueno, yo vi ahí pero muy animada, quizás a la que más, a Irene Vega, que estuvo bailando y danzando hasta quién sabe qué hora, ¿eh? Así que mejor vamos a preguntarle a ella, porque ella no es de sus planes. Ella es una chica un poco más tranquila. ¿Qué te pasó, Irene? Que te vimos emocionada. Hola. Pues sí, hola, ¿qué tal? Lo pasamos, vamos, de Madrileña, maravilla. pero que los asturianos vamos a adoptar ya. Porque es Qué bien Asturias te- patria querida, qué bien qué te bien te salió, las ¿eh? hacías. Que me lo sabía y Sí, todo. Sí, te ese quedaste baile sorprendido. de la tierra ahí como danzabas. claro, claro. Oye, ¿practicabas alguna vez? No, me salió a mí natural. De dentro. Espontáneo, De de dentro. dentro, sí, La sí, vamos sí. a... No, hombre, yo pensé que era adoptada. totalmente asturiana, ¿eh? Que lo haces muy bien. Asturias, patria querida, y el baile. Lo que más me gustó fue la precisión en el movimiento del baile. No, estupendo. Déjalo, estupendo. compañera, déjalo. No es lo mío, claro. La verdad es así. Bueno, pero ¿qué nos traes, Irene? Pues puesto que estuvimos hasta las 1000 y estoy reventada, yo no Fue sé la única que se vosotros. emborrachó, ¿eh? También. No, La eso única no. Tú que te se bebiste emborrachó. todo. A lo No, tuyo, a lo no, tuyo. Todo. Sí, sí. Que va, no, chico. Venga, No es así, no. ¿Qué nos cuentas?